históricamente no se ha observado licuación a más de 15 metros, ¿no? A 12 metros. Entonces la idea sería, por ejemplo, si tienes, en tu caso específico, primero tienes que, el parámetro de entrada que es el alfa, ¿verdad? Entonces asumamos que tenemos un alfa, ¿no? 0.2 para nuestro caso. Factor de corrección, ¿cómo lo llamamos? N de campo, N160 a partir de tu ensayo geotécnico o densidades relativas. Te da un rango en realidad, ¿no? Hay que ser conservadores. Puedes sacar 1.1 o si está en este rango, 1. Entonces, por ejemplo, tú haces solamente tu análisis como se dice, a level ground o asumiendo que tu terreno es horizontal. Si ya con ese, ya sabes que tu factor de seguridad es menor a 1 y tienes suelos sueltos, o sea, ya, de hecho, poniendo este valor vas a castigarlo más, pues, ¿no? Vas a llegar a un valor menor. Porque ahí justo muestra también valores intermedios de densidad, 45-50 por ejemplo, y valores de N entre 8 y 12, y el factor, digamos, no cambiaría, ¿no? Porque estaríamos con K igual a 1. Claro, bajo esta, digamos, pero una de las últimas es de Bowdoin en 2003, que toma en cuenta el N160 de campo, miren, entran también los esfuerzos efectivos, acá, entra el K0, que son las relaciones de fuerzas horizontales con verticales, y entra este parámetro llamado parámetro de estado o índice de dilatancia, ¿no? Entonces ahí uno puede calcular este factor K alfa del mismo modo. Por ejemplo, lo que hice yo simplemente es agarrar, esto lo saqué del paper de Idris y Bowdoin, y acá lo que hice fue poner estos valores y usar sus ecuaciones. Por ejemplo, ahí decían 0.05 y en realidad es como que hay cierta variabilidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conclusión de este factor K alfa? Digamos que quiero que tengan en cuenta que estos factores es como que se están combinando cosas, ¿no? Por un lado tenemos la metodología histórica que está basada digamos, en información real de campo, porque estos investigadores sacaron información de campo y a partir de ahí propusieron las curvas que les mostré en el gráfico anterior. Perdón, estas. Por un lado tenemos la metodología histórica, y a esa metodología histórica como que le estás metiendo un factor de corrección que no está basado en casos históricos, está basado en laboratorio. ¿Me puede entender? O sea, esos factores K alfa están basados en ensayos de laboratorio en realidad. ¿Qué dije acá? Dije ensayos de cortes cíclicos, dije ensayos triaxiales cíclicos. O sea, es como que estás combinando dos metodologías y estás diciendo que tus correcciones de laboratorio van a servir para corregir estas condiciones de campo, que esencialmente fueron en suelos horizontales. Entonces, eso representa una desventaja. Como sabemos, las condiciones en laboratorio no necesariamente van a ser iguales a las condiciones en campo, por las condiciones de drenaje, básicamente. En campo puedes tener una condición no necesariamente totalmente no drenada, como la tienes en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio pones tu cámara y simulas una condición no drenada perfectamente, pero en campo tienes unas intercalaciones, puedes tener materiales granulares muy drenados y puedes hablar de una condición parcialmente drenada. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que el factor de corrección K alfa fueron desarrollados de manera independiente a los enfoques de esfuerzo cíclico, ¿no? Para evaluar la ecuación, tanto en metodologías de SPT, CPT y velocidad de corte. Por eso es que estas metodologías, cuando evaluamos suelos con pendiente, no estoy hablando de suelos sin pendiente, cuando tienes suelos sin pendiente, yo creo que estas metodologías trabajan muy bien. Cuando hablamos suelos con pendientes, tienen muchas incertidumbres. Ahora, esa incertidumbre, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero, ¿cómo sé que hay incertidumbre? Yo los voy a demostrar con dos casos que evaluamos en el terremoto de Haití de 2007. Lo voy a presentar al final, ¿no? Y en todo caso, si hubiera esa incertidumbre, los factores de seguridad
que deberían alcanzarse deberían estar, digamos, en el valor, un valor máximo, por decir 2, ¿no? Algo así. Claro, exactamente. Eso depende del nivel de incertidumbre, de verdad, ¿no? Porque aquí una de las cosas que muchas veces tenemos en los análisis de este tipo es las limitaciones de ensayos, limitaciones de valores, ¿no? Porque muchas veces tenemos que usar tablas para tomar valores que no hemos obtenido en el campo, ¿no? Entonces vamos agregando datos que no son tan certeros y confiables, digamos. Y por lo tanto al final, pues, más aún si pretendiera hacer análisis numérico, ¿no? Porque ya se introducen otros parámetros de suelo, coeficiente de Poisson, por ejemplo, ¿no? Como de elasticidad, ¿no? Y entonces finalmente tenemos que, creo yo, alcanzar valores, factores de seguridad grandes tanto para disminuir, atenuar esas incertidumbres, ¿no? En general, ¿no? De acuerdo. De hecho, justo me has hecho recordar la frase de mi profesor. Voy a ponerla porque me parece muy interesante, ¿no? Porque a veces uno puede hacer muchos análisis numéricos, pero a veces no tienes la data suficiente, ¿no? Entonces, lo que él dice es lo siguiente. Ups, no está acá. ¿Alguien ha escuchado hablar del profesor Golomer Mershi? ¿De geotecnia? ¿Han escuchado hablar del libro de Terzaghi, Pecken y Mershi? Es el autor, ¿no? Claro, él es autor y todavía está vivo. Justo llevé un curso con él el semestre pasado de consolidación. ¿Han visto este librito? Está en español también, ¿eh? Ingeniería geotécnica. Bueno, lo que dice es lo siguiente. En análisis de ingeniería es mejor, es mucho mejor estar cerca de la realidad que estar muy precisamente, cercanamente de algo ficticio, ¿no? Pues puedes hacer tú el análisis de elementos finitos y todas las cosas, pero al final si tus valores no tienen sentido, es como que estamos... Bueno, eso es algo filosófico que quería darles, pero me pareció importante, ¿no? Por ejemplo, hay varias escuelas, pues él no cree, por ejemplo, en los análisis numéricos, dice no, es como que él más cree en lo que es comportamiento de suelo, casos históricos, bueno. A lo físico, Sí. no a lo numérico. Interesante. Porque hay otro profesor que es Hashash, que es más numérico, por ejemplo. Bueno, ahora hemos hablado de lo que es, digamos, el enfoque de resistencia y esfuerzos cíclicos para obtener factores de seguridad. Y dentro de eso había pues el factor K-alfa, ¿no? Y una de las preguntas era ¿cómo estimamos ese valor alfa? Que como dije acá, es la razón, ¿no? El factor adimensional. Bueno, hay básicamente dos metodologías. La metodología de equilibrio límite. No la voy a... Acá está mal, debe ser solo límite. Eso se puede hacer en realidad con varios métodos. Lo que se recomienda es usar el método de Spencer, de equilibrio límite. Hay varios métodos, ¿verdad? En lo que es este análisis de estabilidad de taludes bajo equilibrio límite. Tenemos el método de Bishop modificado, cuerpo de ingeniero de Estados Unidos, método ordinario. Digamos, lo que se recomienda es usar el método de Spencer, que es un método más riguroso, porque toma en cuenta leyes de física de momentos y esfuerzos, se cumplen las dos. Es un método más riguroso. Si no es el método de Spencer, es el método de Morges and Price. Entonces, si usas estas dos metodologías bajo el método de equilibrio límite, vas a poder estimar tu factor alfa, ¿no? Haciendo uso de equilibrio límite. Otra metodología es los métodos de elementos finitos. Hay métodos, estos son métodos que utilizan modelos constitutivos de material, en este caso métodos lineales, elásticos, o métodos ya no lineales, elastoplásticos, o métodos como el de endurecimiento, que ya están incorporados en software, ¿no? En paquetes comerciales como el Flaxis, por ejemplo. Entonces uno puede hacer uso de estos métodos y calcular
los esfuerzos geostáticos en el terreno en primera instancia, calcular el procedimiento constructivo y eventualmente calcular los esfuerzos de corte que entran a tallar para el cálculo del factor alfa, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos fue calcular este factor alfa usando estas dos metodologías: equilibrio límite y elementos finitos, para dos presas específicas ubicadas en Estados Unidos, el Fort Peck y Calaveras Dam. Y esto es, digamos, los resultados, ¿no? Primero, lo que uno hace estos son los resultados de un análisis de elementos finitos usando el programa Plaxis. Pues acá lo que tenemos que es, tenemos los esfuerzos verticales efectivos, y como observan, es como función del terreno, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta superficie de falla de acá, la circular, como mencionaba acá, para el ejemplo idealizado del vertical va a variar, ¿no? Los esfuerzos efectivos, ¿no? De 0 a 10 metros explicaba que en el caso seco y húmedo variaba. Cuando tenemos unos con pendiente también van a variar. Entonces, lo que se hace con este, básicamente, el enfoque, es primero trazar tu superficie de falla. En este caso, la superficie de falla se estimaba porque esa presa de hecho falló. Entonces había una idea de dónde era la superficie de falla. Entonces, en ese terreno de interés, que es la capa, digamos, de arena suelta, saturada, o que es potencialmente licuable, uno calcula esos esfuerzos verticales. Asimismo, puedes calcular tus esfuerzos de corte, ¿no? Que obviamente tienen otros valores. Por ejemplo, estos valores están en kilopascales, ¿no? Acá hay un rango, ¿no? Por ejemplo, yo separé, dije, ok, los valores rojo a fucsia, miren, tenemos valores de 300 a 500 kilopascales. Acá tenemos de 60 a 50 kilopascales. La división de estos dos valores, si vamos a la definición de alfa, ¿qué era alfa? Esta división de estos valores, un esfuerzo de corte con esfuerzos verticales efectivos. La división de esos dos valores me da lo que es el alfa, propiamente, ¿no? Entonces acá podemos dividir en nuestra región de interés cómo es que varían estos valores, de 0 a 0,5, por ejemplo, hasta 0.55 y otros valores, ¿no? Por ejemplo, en nuestra región de interés, supongamos que esta es nuestra capa licuable, ¿no? Esta región que estoy acá. ¿Ahí qué valores de alfa tengo? 0.15 a... de 0.1 a 0.15, ¿verdad? Entonces, con esa metodología, puedo ir acá, 0.15, y dependiendo de mi material, puedo calcular este factor de corrección K. Es así como uno obtiene este valor dimensional. Este es para el otro caso, para la siguiente presa, Calaveras Dam, lo mismo, ¿no? Tenemos valores de alfa como resultado de los análisis. Igual. Solo he presentado el resultado de los elementos finitos porque en realidad el equilibrio límite es más simple. Pueden usar el software Slope o Slide si han escuchado en estos momentos. Pueden calcularlo de esa forma igual, ¿no? Ahora, ¿cuál es el criterio ahí? Cuando haces el slide, por ejemplo, y tienes un suelo con pendiente, ¿cómo es que se calcula el valor de alfa? Tienes, por ejemplo, tu muelle o una cosa así, ¿no? Y quieres calcular tu factor de alfa en la región de interés, suponte que este sea el estrato licuable. Que sea de la Molina, Juan